pueblo saharaui que está llegando de Toledo, y su presentación nos lo va a hacer una reciente profesional en el trabajo social y lideresa estudiantil, que es Lucía García Pliego, que fue delegada durante los 4 años que estuvo como estudiante. Justo aquí acaba de llegar Bashir Sidi y su señora. Sí, muchas gracias. Bueno, por favor, sentados. Y también ha llegado el otro profesor de la asignatura Derechos Humanos y Ciudadanía, don Francisco Sánchez, que con su habitual modestia se ubica entre el público. Pero bueno, por favor, Bashir, aquí ya está Lucía. No, por favor, sentados. Bueno, lo recibimos con un aplauso, ¿les parece? Fernando, ¿tomo la palabra? Sí, por favor. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya casi. Pues en primer lugar, bueno, mi nombre es Lucía García Pliego. Como ha dicho Fernando, el año pasado acabé mis estudios en trabajo social. Y bueno, es para mí hoy un honor inmenso poder presentar en este segundo foro de voces ecológicas bajo el título Pueblos, Memoria y Sostenibilidad. Además, coincidiendo con el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a Bachir Sidi Hassan, delegado, coordinador, responsable del pueblo saharaui en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues en primer lugar decir que yo en primero de carrera, cuando estaba en primero de carrera, llegó un profesor por ahí que le gusta mucho moverse, mi profesor Fernando, y me comentó algo sobre la causa saharaui, el pueblo saharaui, que podríamos iniciar un viaje, que no sé qué, porque allí el trabajo social, y bueno, a mí como que al principio todo se me venía un poco grande, pero me puse a leer, me puse a investigar, me puse a leer sobre el pueblo, y bueno, pues decidí realizar ese viaje, así que viajé, no me acuerdo exactamente si fue en primero o en segundo por primera vez, y en tercero de carrera volví a repetir ese viaje, y bueno, pues a partir de ahí creo que tengo un vínculo muy especial con el pueblo saharaui, por lo que me han enseñado, por lo que he aprendido y por lo que me queda por aprender de vosotros. Bueno, pues ayer, porque la situación actual no me ha permitido poder estar allí presencialmente y menos por conocer a Bachir y a su mujer en persona, pero sí que ayer tuvimos unos minutos que dedicamos a hablar por teléfono para conocernos un poco mejor. Y bueno, yo siempre que hablo con cualquier persona del pueblo saharaui siempre digo que me emociona, que me conmueve escuchar sus historias de vida. Y bueno, pues hice referencia a una frase que utilizo mucho y que es muy popular, a la de que todo el mundo debería de escribir un libro de su vida, porque pienso que todos tenemos algo que contar. Y enseguida Bachir me contestó y me dijo, bueno, cada saharaui puede escribir una biblioteca con su historia de vida. Y quería empezar con esa frase porque me dejó muy marcada y me puse a pensar en todas las historias, todos los relatos que he podido escuchar de primera mano. Y pues es que no tengo nada más que añadir porque completamente de acuerdo. Luego, pues me interesé un poco en saber sobre la historia de Bachir Sidi, sobre cuál había sido su recorrido, su actividad, su trabajo, y enseguida me hizo referencia a que él comenzó su historia de vida, por así decirlo, como maestro circunstancial. Con maestro circunstancial, Bachir Sidi creo que quería hacer referencia a que, bueno, pues cuando llegó la guerra, o mucho mejor dicho, la invasión marroquí, todo lo que conocemos como la Marcha Verde, que la estudiamos en los libros de historia un poquito por encima y mal, y cuando el pueblo saharaui fue saqueado, pues tuvieron que huir a Argelia, a los campamentos de refugiados saharauis, y allí fue donde un grupo de adolescentes, entre los que se encontraba Bachir Sidi, sin experiencia, sin sus estudios sin terminar, y se pusieron a actuar como maestros, porque era muy necesario y sabemos que la educación es la principal arma para cambiar el mundo. Y entonces tomaron esta iniciativa y comenzaron pues a trabajar como maestros, como dice él, sin experiencia. Además, tenían una dificultad al escribir libros de texto en español, porque sus teclados no tenían la ñ. Entonces, muchos de ellos que tuvieron que escribirlos a mano. Iba a decir que es muy impactante para mí, porque los primeros libros que querían ofrecer a sus estudiantes tuvieron que hacerlos a mano, hasta que poco a poco consiguieron ayudar de alguna que otras máquinas.
Y a partir de este momento, pues Bachir Sidi ha sido maestro de español en los campamentos durante más de 20 años. Y luego vino a España y aquí ha sido profesor de Hassanía durante más de 6 años. El Hassanía es el idioma que habla la población saharaui, que es un dialecto del árabe, si no me equivoco, ¿no, Bachir? Y bueno, y pues nada más, decir que fue uno de los primeros maestros de español en los campamentos, que eso ya es una labor y una educación y un arma fundamental para comenzar con el cambio. Y pues con todo esto y nada más quiero dar paso a él porque creo que tiene mucho más que contarnos y estoy deseando escucharte. Se ha titulado tu conferencia como Territorio y Zona Pesquera Ocupados. ¿Es posible el desarrollo sin autodeterminación? Así que adelante, maestro, es todo tuyo. Gracias, buenos días a todos. Encantado y gracias por la invitación. Nosotros, primero voy a hablarles de unas pequeñas particularidades. El pueblo saharaui, como el pueblo mauritano, tiene un dialecto que se llama Hassanía. Hassanía es un dialecto el más próximo que yo sepa al árabe clásico. De hecho, más o menos un porcentaje que lo hacen, dicen que un 78% es árabe puro. Los saharauis, no sé cómo presentarnos, éramos efectivamente nativos de esa zona, vivimos en esa zona. De la noche a la mañana, cosa que no quiero que le suceda a nadie, fuimos españoles, dormimos y por la mañana somos marroquíes. Es decir, de la noche a la mañana éramos la provincia 53 de España y de repente nos venden a Marruecos. Empiezan allí a florecer cuestiones de que si Marruecos reivindica el Sahara porque originalmente es suya, de que el Sahara siempre ha sido suya, y una serie de cuestiones. Detrás de ellas hay muchos intereses económicos, intereses políticos y diferentes intereses. Pero el Sahara estuvo casi un siglo bajo la colonia de España. Era una colonia española y se convirtió en una provincia incluso española. La provincia era la provincia 53. Esto no tiene razón de ser. Vamos a hablar un poquitín de historia, pero me paso rápido. No tiene razón de ser por una sencilla razón. Es decir, si una civilización pasa por un territorio X, generalmente deja huellas. Alguna huella. Alguna huella ya se llama arquitectónica, como lo han hecho los romanos en cualquier sitio. Alguna huella en el caso del Sahara como desierto, aunque sería excavar un pozo, hacer un pozo, porque son zonas de mucha sequedad y normalmente los que hacen ahí un pozo suelen llevar el pozo su nombre. Allí no hay ríos que corren con agua, es decir, los pozos eran importantes, no hay ningún pozo que lo han hecho algunos marroquíes. Normalmente alguna civilización o alguien que pasa por una zona, le suele morir alguien, algún hombre, alguna mujer, algún niño, algún anciano, algún enfermo. Antes del 75 no había ninguna tumba de un marroquí, para más. Probablemente este es un rasgo muy determinado que pocos lo conocen incluso. En los años 50 vinieron dos marroquíes y tenían una mula, vinieron a trabajar en el Sahara. Falleció uno de ellos. Los notables de esa zona acordaron llevarlo sobre la mula hasta que traspase la frontera para enterrarlo. Es decir, que había mucho cuidado allí en la cuestión de la identidad de las personas. Como les dije, nosotros éramos españoles y al día siguiente éramos marroquíes. Esto no tiene ninguna razón de ser.
Hay otras preguntas que muchos se hacen, dicen, ¿os conviene más una autonomía? Es decir, que si yo te invado tu casa, te conviene más que te quedes con el salón, por ejemplo, y el resto me lo quedo yo. No tiene razón de ser. No nos identificamos con los marroquíes. ¿Qué hablamos el árabe? El árabe se habla desde Qatar, desde el Qatar hasta el Atlántico. Lo hablan muchos países. Sí, es un idioma común, sí. Pero esto no quiere decir nada. No nos vincula a nosotros con los marroquíes. No somos marroquíes. No somos marroquíes. El Sahara, su historia, se puede ver en cualquier sitio de internet, o sea, cualquier sitio de Google, cualquiera lo puede ver. No obstante, no voy a alargar en esa historia porque ya sería mucha redundancia. Entramos en una guerra de liberación. Esa guerra de liberación duró 16 años. Llegó la ONU con un proceso de pacificación de la zona y que se va a celebrar un referéndum de autodeterminación. Crearon una comisión que le llaman la MINURSO, que es Misión de Naciones Unidas para hacer el referéndum. Nos dijeron que una de las condiciones, la primera condición, es un alto el fuego y que a los 6, 7 meses se va a celebrar el referéndum. Esto fue en el año 90. Se hizo el alto el fuego, pero el referéndum nunca llegó. Entonces el pueblo saharaui aguantó esperando y depositando su esperanza en las Naciones Unidas y en los derechos internacionales 29 años, casi los 30 años. Creo que más paciencia y más paz y más pacíficos que nosotros los hay pocos. Aguantar 29 años esperando un referéndum que nunca llegó. Últimamente no era suficiente con lo que tenía Marruecos ocupado del Sáhara y el maltrato, y hablando por cierto del maltrato ya que estamos en el aniversario de derechos humanos, los saharauis que están en las zonas ocupadas sufren y mucho. Sufren por ser saharauis, no por otra razón. La única culpa que tienen es el ser saharaui. Y sufren muchísimo. Ya no buscan los derechos humanos que nosotros hoy buscamos, ahogarnos. No, ellos buscan ya el sobrevivir. El que no se maltraten físicamente. El que no se denigran. El que no le cogen al padre de uno o a la madre, la trituran delante de él. Por ser saharaui. No hay otra razón. Ni mató a nadie, ni insultó a nadie, ni le hizo nada a nadie. Probablemente sí, habrán dicho de que querrán la independencia o querrán la autodeterminación. Y estas palabras no creo que hieren a nadie. Vuelvo a lo que estaba. El Marruecos finalmente nos infravaloró y no tenía suficiente con las zonas ocupadas que ya tenía, sino han habido unos saharauis civiles que cortaron un paso que era ilegal de mercancías que transportaba atravesando el Sahara y traspasaba el muro. Seguramente habrán oído hablar de los muros que tiene hecho Marruecos allí en el Sahara, y atravesaba una zona que era supuestamente zona liberada para llegar a Mauritania. Dijo de que va a atacar a esos civiles, de hecho los atacó, los echó de allí con el ejército, y invadieron esa zona nuevamente haciendo otros muros, ampliando más el muro. No era lo que venía en el punto 1 del alto del fuego,
o del proceso de paz que teníamos establecido. Esto ya rompió el cese del fuego. Esto ya causó de que volvemos a las hostilidades, a la guerra. Desgraciadamente, hemos vuelto a la guerra. No preferimos la guerra, no queremos la guerra. Hemos aguantado 29 años, casi los 30 años, para no hacer guerra. Pero cuando ya no tienes más remedio, nadie en su sano juicio y sin tan siquiera juicio puede ceder su casa porque le dijeron de que tú tienes que salir de esta casa y yo entro y ya está. Y tú te vas y no tienes ni que hablar. Esto no se puede hacer. Sahara tiene sus dueños. Los saharauis estamos para liberar nuestro territorio. Y es ya una cuestión de existir o no existir. No tenemos otro remedio, no tenemos otro territorio al que irnos. Los marroquíes, sin embargo, tienen Marruecos. Pero nosotros no tenemos dónde irnos. Entonces, volvimos a la guerra. Ahora mismo, yo os estoy hablando ahora. Yo os aseguro de que ahora mismo están bombardeando los cuarteles que tienen establecidos los marroquíes detrás de los muros. Todavía Marruecos sigue ignorando de que haya guerra. Dice de que no la hay. La hay. Os lo aseguro de que la hay. Generalmente, y esto es desgraciado, lo que no hacen en los campos de batalla, vuelven a los civiles que tienen las zonas ocupadas y cobran. Lo que no pude hacer allí, lo hago aquí. Ellos están ignorando esto en espera de que haya otra fórmula, de que hayan presiones internacionales para que se cese el fuego de nuevo y se queden las cosas como él quiere o como él se haya planteado. Desgraciadamente, y lo digo como ciudadano saharaui, nuestro enemigo no es Marruecos, es Francia. Todo esto se sostiene porque Francia, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y como miembro permanente, y como puede utilizar el veto, y como es una potencia internacional, es la que tiene esto todo bloqueado. Francia sabemos de que fue colonizadora de toda la zona que nos rodeaba, Argelia, Marruecos y Mauritania. Éramos orgullosos y seguimos contando con ello como parte de nuestra identidad, el hablar el español. Somos de esa zona el único país, aparte de su dialecto de habla hasanía, tiene el español, habla el español. Somos el único país árabe de habla hispana. Desgraciadamente, todos los gobiernos que han habido en España son mejores cuando están en la oposición. Son muy buenos en la oposición. Ya no sabemos qué desear. Si desear que todos estuvieran en la oposición y así al menos tendrán con nosotros una postura medianamente aceptable. Aunque sea que respalden el referéndum, no queremos otra cosa. Pero qué menos que respalden el referéndum. Todos son buenos en la oposición. Cuando llegan a ser los cocineros, no. Ya cambia la postura. Ya cuestión de política, esto es política, y yo no sé si la política quiere decir cinismo, quiere decir mentira, quiere decir engaño, quiere decir trampa. ¿Qué quiere decir la política? Tú eres una persona, ¿ves esto justo? Es justo. No lo es, no lo es. Y no hace falta decir que esto por vía política es justo y por vía no política no es justo. No, no. O es justo o no lo es.
España sigue siendo la fuerza administradora del Sáhara, según la ONU, porque nunca se llegó a celebrar un referéndum y por tanto la descolonización es incompleta. Es incompleta. Otro matiz pequeño, antes os decía de que yo estaba enseñando español. Y efectivamente fui maestro por circunstancias, porque yo estudié séptimo y unos meses de octavo. Vino la invasión, tuve que salir corriendo. Cerramos la casa como si íbamos a volver pasado mañana. Y no. Entonces era maestro circunstancial, no tuve ningún estudio de pedagogía, ni ningún estudio universitario para poder dar clases. Pero tuve que dar clases. Y estuve 20 y tantos años dando clases de español. Nosotros hubo un tiempo en que a partir de tercero, los niños se reciben matemáticas y ciencias naturales y lengua en español. Y el árabe era el idioma árabe, geografía, historia y las otras asignaturas. Pero principalmente las principales, que eran matemáticas y ciencias naturales y lengua, la dábamos en español. Tuvimos muchísimas dificultades. Al principio, nuestras clases eran tiendas pequeñas de campaña, pero con los vientos que soplan allí, te la tiran. Y se cae a veces encima de los alumnos. La pizarra era de las que están en trípode. A veces con una ventisca de esas se rompen los palitos y se rompe la pizarra. Yo os digo esto porque yo lo he vivido, fui uno de los primeros maestros de español, desde el año 76. Los cuadernos muchas veces escribimos en lápiz y los borramos para reutilizarlos. Tuvimos grandes problemas, no teníamos libros de español. Y las máquinas con las que se podía escribir eran de ayuda argelina. Y como os dijo, ni tan siquiera la ñ la tienen. Es lo que caracteriza el español. No queríamos enseñarle a los niños de que le estábamos enseñando español. Queríamos enseñarles de que es español y que el niño es niño y no nino. Y tuvimos muchas dificultades. Muchos libros los hemos escrito a mano. Otros que se han escrito en mecanografiados, le ponemos el signo de la ñ. Muchas de las cosas, muchas dificultades. Pero siguió para adelante. Aprendimos, fuimos maestros circunstanciales y con cursillos que hacíamos disparados cuando los niños no están estudiando, hemos aprendido a ser maestros. Las circunstancias actuales, como os dije, la zona está en guerra. Los campamentos de refugiados tienen grandes problemas. Aparte del COVID-19, no les llegan las ayudas, porque todos los transportes ahora están bloqueados, están paralizados. Ellos que se sostenían gracias en mayor parte a las ayudas humanitarias que reciben, y principalmente del pueblo español, ahora no las reciben. No las reciben. Aparte de esta epidemiología, los recursos no se reciben y entraron en guerra. Todas las circunstancias están, como dijo aquel locutor, dijo que fue de Guatemala a Guatepeor. Entonces estamos en circunstancias un poco complicadas. No obstante, no es motivo de que Marruecos nos desprecie y cree que el Sáhara no tiene dueños. Eso sí es importante. Hay muchos de los que opinan
Y dicen, sois pocos y no sé qué, y no estáis para hacer un país y no sé cuánto. Y yo me pregunto, la familia que tiene un hijo no es una familia al lado de la que tiene 6. La familia que tiene 6 es una familia. Y la que tiene 1 es una familia. Y la que no tiene 1 es una familia. ¿Acaso los países se miden por el tamaño, o sea, la dimensión territorial o por la cantidad de habitantes? No, se miden por lo que hacen, se miden por lo que son. No hace falta, entonces, si hablamos en esos términos, no somos nadie al lado de la India y al lado de China. No somos nadie. Porque ¿qué será en cualquier país de Europa? Será una provincia china. No es más que eso. Entonces, muchos que opinan y dicen que sois pocos, no tienen fundamentos. Simplemente cuando no se hayan, o cuando no haya fundamentos, la gente entra en buscar la quinta pata al gato y corre bien con 4. Creo que es suficiente. No quería abundar mucho porque todo esto se puede encontrar, o sea, lo podéis ver en cualquier parte de informática, o sea, de internet. Ya que todo el mundo está unido, ya es un global, y quería dejaros tiempo para el que tiene alguna duda, que tiene alguna pregunta. Yo no quise abordar mucho en la parte de los derechos humanos y la parte de la situación actual y la situación que hemos vivido nosotros y la que están viviendo algunos saharauis que viven allí, porque era demasiado sensible. Yo mismo lloraría. No es fácil de tragar, no. Yo quería sensibilizaros a la causa saharaui. Quería que solo la vierais si tienen razón o no tienen razón de serlo. Si el derecho la avala o no la avala. Solamente es esto lo importante. No es importante el que tú te sensibilizas conmigo porque soy un gato moribundo, no. Sensibilízate conmigo porque soy un gato y tengo derecho a vivir. Y ahora os dejo para preguntarles lo que quieren. Lucía, ¿tú coordinas? Sí, Fernando, yo coordino. Vale, Sí. pues tiene la mano levantada Castilla-La Mancha. Que no sé si ha levantado la mano porque quiere hablar o... Bueno, puede también ser un error porque hace un rato también la tenía levantada. Vale. Si me permites, yo también quería hacer una pregunta, ¿sí? O un Sí, comentario. claro que sí, Fernando, adelante. Bueno, vamos a ver. Bueno, agradecer muy sinceramente la presencia, la claridad de la exposición y hasta el tono pacífico que usó para describir un escenario tan duro y ahora bélico, ¿no? Efectivamente, son 29 años desde que en el 91 se firmaron los acuerdos de paz, en fin, y que no se ha cumplido, ¿no? Exacto. Y esa, la MINURSO, esa misión de Naciones Unidas, es la única del mundo que no tiene una oficina de derechos humanos, ¿no? No la tiene, efectivamente, es la única. Es la única que no tiene asumido la parte de los derechos humanos. Claro. Para más, últimamente se convirtieron en una guarda de camino, porque ellos quisieron intervenir en lo del Guergueret para que ellos abrieran el paso. Y vosotros, esto no es vuestra misión. A mí esto no se debe convertir en policías de abrir el paso o cerrar el paso. Seguro. Además, con toda humildad nos habla de 29 años, pero es la segunda etapa, porque es la primera, empieza por allá por el 65, cuando Naciones Unidas le empieza a pedir a España que organice un referéndum de autodeterminación. Se llegó a proponer y hasta se comprometió a hacerlo, pero llegó el 75 y como tú, con una fuerza del lenguaje muy fuerte, los vendieron, ¿no? Sí. A Marruecos y a Mauritania, ¿no? Sí, así es. Quedándose con los fosfatos del Buquera para Marruecos y el caladero de pesca. Sin embargo, el Tribunal Europeo
tiene otro criterio. Sí, vamos a ver. Esa venta, y lo malo es que fue una mala venta, por cierto. Esa venta en sí ha beneficiado, porque Marruecos se reivindica de que el Sahara es suyo y sin embargo la compartió con Mauritania. Yo no encontré a nadie que comparte y reparte lo suyo. Normalmente, si el Sahara es tuyo, ¿por qué la partes con Mauritania? Y una vez que salió Mauritania de la guerra, ¿por qué invades el resto del Sahara? No era tuyo, era de Mauritania, ¿por qué lo invades? Efectivamente, desde el año 65, la ONU dijo de que todos estos territorios y el Sahara entre ellos, se debe establecer un referéndum para los ciudadanos autóctonos de esa zona a decidir por su futuro. Ahí empezaron las reivindicaciones de Marruecos del Sahara, al Sahara, pero nunca llegaron a ser tan fuertes como lo que hizo con la Marcha Verde, que la Marcha Verde, os digo, repito, nuestra guerra y nuestro problema no es principalmente Marruecos, es Francia. Y vamos a ser un país probablemente de índole socialdemócrata en aquel entonces. Eso amenazaba a la monarquía. Eso alimentaba a los movimientos revolucionarios o de reivindicación que habían en Marruecos. Entonces no les interesaba, había que cortar ese eslabón. Y el eslabón más débil en este caso fuimos nosotros. Claro, este eslabón cooperó España en que se cortara el eslabón. Cooperó probablemente a cambio de otros intereses estratégicos, que se dejara de reivindicar a Ceuta y Melilla y nunca se dejaron de reivindicar. Que se dejara de reivindicar en aquel entonces las Palmas de Gran Canarias y nunca se dejaron de reivindicar. Que tenían un porcentaje en el fosfatos y nunca lo tuvieron. Que se dejaran pescar en los caladeros de pesca y nunca pudieron, porque ahí había guerra y han habido barcos españoles apresados por el Polisario y barcos portugueses. Entonces es una situación que nos vendieron, además, nos vendieron muy baratos. Esto no nos lo merecíamos nosotros, que yo hablo este español porque lo aprendí con los españoles allí en las escuelas del Sahara. No lo hablo porque lo aprendí aquí, no, ya vine hablando así. De hecho, tengo amigos de aquellos alumnos que estudiaron conmigo, amigos españoles. Cuando llegué aquí por los años 90, encontré incluso algunos de los profesores que me daban clases. Encontré incluso un director que era un director de una residencia donde nosotros vivíamos en el Ayun. Entonces es una situación que efectivamente eran 2 plazos para hacer el referéndum y nunca se hizo. Y nada más, no, estamos pidiendo lo más elemental y no deberíamos incluso pedirlo. Yo como ciudadano, no como estructura orgánica que le llaman el Frente Polisario, no, yo como ciudadano. ¿Cómo tengo yo que hacer un referéndum por lo mío? ¿Por qué tengo que hacer un referéndum? ¿Por qué tienen que votar conmigo a saber si esto es mío o esto no es mío? Si esto es mío. Pero a pesar de todo, a pesar de las decisiones que hemos hecho para que se llegara a una solución al conflicto, y todavía estamos privados de ese derecho. Seguro. A mí me gustaría saber si vosotros nos podríais decir cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar. ¿Qué podemos Sí. como ciudadanos españoles Sí. podemos hacer para aportar, para reivindicar que lo vuestro es vuestro y vosotros decidís sobre ello? Sí. Los ciudadanos españoles están haciendo mucho, por cierto. Esto nadie lo puede negar. Hay muchos tipos de ayudas. Las hay de ayudas humanitarias. Las hay de tipo de ayudas que traen aquí los niños en vacaciones de paz.
Las hay que recogen ayudas alimentarias y las mandan con la caravana, pero creo yo, que la ayuda más importante, la más importante, es el apoyo político. Porque realmente nosotros no necesitamos comer, necesitamos recuperar nuestra tierra. La cuestión no es de alimentarnos y siguiendo nosotros en los campamentos de refugiados. No queremos eternizarnos ahí. Yo se lo digo yo que salí con 16 años y tengo 61. Creo que es mucha espera. Ya es la tira. Entonces, la ayuda política, ¿cómo puede ser? Desde los ayuntamientos, desde los partidos políticos, desde las ONGs, de todo tipo, desde las universidades. Queremos al menos, no nos puedes ayudar políticamente, informativamente. Puedes escribir un artículo, puedes decir, puedes llamar a una charla, puedes hacer tú la charla, documéntate y haz la charla. O sea, la ayuda, las vías de ayuda son muchísimas, que la más importante para mí es la presión política, porque nosotros no queremos eternizarnos como refugiados, que ya nos estamos eternizando desde el año 75 hasta ahora. Que ya mi generación se están acabando, y éramos los más jovencitos, teníamos 16 años. Eso es mucho. Entonces, toda la ayuda que puede hacer una presión, tanto a nivel internacional, tanto mandar cartas misivas a la ONU, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a los derechos humanos, a todas esas instituciones que supuestamente deben darnos el derecho, al menos a hacer el referéndum. Pero están por encima los intereses económicos, están por encima de la vida de las personas, y desafortunadamente, yo asistí una vez a una charla en una facultad de Derecho en Jerez de la Frontera. Les dije de que desgraciadamente todo lo que estudian en esa facultad, al menos en lo que respecta al internacional, no sirve para nada. Porque estamos realmente en la parte internacional como en la selva. El que más puede, el que más fuerza tiene, puede y hace. Los demás, a callar y aguantar. Esto desgraciadamente es lo que ocurre. Pero claro, en respuesta a su pregunta, cualquiera de estas formas es válida. Siempre digo de que me interesa muchísimo el apoyo político, informativo, porque son los que pueden, si hay algún momento de sacarnos de nuestra eternidad, ahí que estamos refugiados. No queremos comer, queremos nuestra tierra. En nuestra tierra hay mucho que comer. En nuestra tierra podemos ser riquísimos. Dejaremos de ser moros y seremos jeques. porque el que tiene ya no es un moro, ya es un jeque. Dejaremos de serlo. A mí, Otra cosa que me gustaría que todos supieran, nosotros, los saharauis, en España, nunca nos hemos sentido tan extranjeros, nunca. Tanto por el trato, al conocer que eres saharaui, trato de los ciudadanos, como incluso de las autoridades. Eso es verdad. Esto es por el chiste que os hice con los de moros. Nosotros nunca nos hemos sentido marginados ni nada, ¿no? Lucía, quería... Lucía. Sí, me gustaría poder añadir, pues bueno, porque en esto de que como nosotros, los ciudadanos españoles, podemos colaborar, porque yo pienso que no es ayudar, pienso que es colaborar con la causa saharaui. Bueno, pues yo le vengo dando vueltas desde que me empecé a interesar en el tema saharaui, en la causa saharaui. Y bueno, a día de hoy, además de lo que has dicho, de que pues obviamente necesitamos apoyo político,
en realidad son ellos los que toman las decisiones por nosotros. Y desde mi perspectiva, creo que todavía hay una gran parte de la población española que no entiende de la causa saharaui, que no está nada familiarizada con la causa saharaui, y pienso que eso es un gran problema, porque la gente que tiene conocimiento de la causa saharaui actúa desde la perspectiva que puede y colabora y da voz a ello. Que yo pienso que actualmente el dar la voz es muy, muy, muy importante y muy valioso para colaborar con vosotros. Entonces, creo que nosotras como estudiantes, principalmente como trabajadoras sociales o futuras trabajadoras sociales, pero sobre todo como ciudadanas, creo que una labor súper importante para nosotras es dar voz. Es contarle esto a tu familia, es contarle esto a tu madre, que tu madre se lo cuente a tu tía, es contárselo a tus vecinas, es que lo sepa la gente, que la población, que la ciudadanía española sepa lo que está pasando, porque no se sabe. Y este malestar de no saber qué está pasando nos quita fuerza en la lucha. Y pues nada, simplemente eso, que yo como antigua estudiante y como compañera vuestra, porque por las voces creo que sé quién sois quienes andáis por ahí, pues de verdad, chicas, que os animo a dar voz a todo lo que podáis, a quien os quiera escuchar, no os metáis en problemas, que no se escuchen, pero lo que por vuestra parte, que no quede. Lucía, muchas gracias. Si me permite otro comentario, porque lo que acaba de decir Baches Sidi es particularmente importante. En Jerez de la Frontera, en una facultad de Derecho, él llegó a decir que ese derecho internacional que estaban estudiando era absolutamente ineficaz e inoperante en el Sáhara. Pero todavía es más grave en el sentido de que el derecho internacional público, es decir, ese derecho que vincula a los estados y los pueblos, es la única rama del derecho que se pensó inicialmente aquí en España. Ese nació de la Escuela de Salamanca, con Francisco Vittorio, en fin, ¿no? Bueno, quienes me han tenido de profe lo deben conocer hasta el hartazgo, ¿no? Pero aquí con el profesor Sánchez, cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de 3 generaciones, ¿no? Las civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y de los pueblos, ¿no? Y toda esta jornada va de derecho de los pueblos y concretamente el derecho al desarrollo. Pero son 3, es decir, el derecho al desarrollo es el segundo, el último, la paz, ¿no? Que resume todos los anteriores, pero el primero es la autodeterminación o libre determinación, y esto es lo que se les está negando. Entonces, la cuestión es, creo que muy acertada la demanda que nos trae Sidi, en el sentido de decir, bueno, acá necesitamos que se nos reconozca este derecho, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese referéndum de autodeterminación se viene posponiendo desde el 75, y ya son años, ¿no? Ya son 45 años que han pasado y no llega. Y mientras tanto, recordar, porque con toda modestia no mencionó, pero el Polisario, el 27 de febrero del 76, creó la República Árabe Saharaui Democrática, que ya existe y que es reconocida por 81 países. Es cierto que por presiones internacionales 40 de ellos después quisieron negar que lo habían reconocido, pero según el acuerdo de tratados, una vez que lo has reconocido, ya no puedes negar que has reconocido la existencia de ese Estado. Ahora, lo triste es que prácticamente en Europa no hay quien lo haya reconocido. Todavía, bueno, fue Albania, creo, y Yugoslavia, pero se disolvió, entonces ya no es un país. Pero España todavía no lo ha reconocido, ¿no? Y en América Latina sí, Brasil, pero en mi propio país, Argentina, no lo hizo todavía. Entonces tenemos una lucha política para pedir que nuestros países o nuestras instituciones, porque hay algunos ayuntamientos aquí que los han reconocido como un Estado, los asuman como tales, ¿no? Y yo decía de las instituciones, las universidades. Bueno, después de esa experiencia con un grupo de estudiantes donde estuvo Lucía, casualmente hicimos aquí un congreso y lo lideró ella, ¿no? Ese fue un primer congreso dirigido por estudiantes, ¿no? Sobre el Sáhara. Pero en este caso, nosotros decimos, ¿por qué no incluir dentro
un foro que tiene una temática global, casualmente el problema saharaui, porque queremos decir, siguen siendo un territorio que para Naciones Unidas tiene que proteger España, pero de alguna manera queremos reconoceros como pueblo, como Estado, como república que sois. Sí, la verdad es muy necesario. Por eso decía yo de las presiones políticas y por eso decía de que casi todos los partidos españoles son buenos en la oposición. Porque la oposición asisten a charlas como esta si les gusta asistir y opinan de que debe haber un referéndum. Pero hay elecciones pasado mañana y ya no opinan igual. Ya no opinan igual. O te mandan el del turno para decirte de que seguimos con vuestro referéndum, pero políticamente no hacen nada. Políticamente ni tan siquiera denuncian. Ni tan siquiera denuncian lo que denuncia todo el mundo, que son las barbaridades que se están haciendo en las zonas ocupadas. ¿Cuántos parlamentarios españoles se fueron a visitar las zonas ocupadas y los echaron? No los dejaron entrar. Y de todos los colores. ¿Cuántos alcaldes y concejales han ido a visitar las zonas ocupadas y los echaron? No los dejaron entrar. Y de todos los colores. Ya no os hablo de periodistas. Ahí es prohibitivo. Y si te cogen ahí como periodista que te has entrado de una fórmula o de otra, te quitan la cámara y probablemente te quitan hasta las ganas de ser periodista. Es una situación un poco terrible. Y cuando digo terrible, las digo con todo lo que puede llevar la palabra de sentido. De todas las formas, como os han dicho, decía el Señor, de que la ayuda toda es bienvenida y uno puede echar cualquier grano. Ahora, la presión política desde los ayuntamientos, los partidos, las asociaciones, las ONGs, todo esto sirve. No hay ningún esfuerzo que se echa a perder. Todo es válido. Y lo malo, la desgracia nuestra, en que España no es un miembro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Porque si lo fuera, no sé por qué incluso cedió al Sáhara. Es que ceder el Sáhara a Marruecos, dar el Sáhara a Marruecos, vender el Sáhara a Marruecos, ni estratégicamente le conviene a España, ni económicamente le conviene a España, ni políticamente le conviene a España. Y la desgracia es que aparte de que no has sido un muy buen colonizador, serías peor descolonizador. Esto no se puede. Esto no debe. Era el imperio más grande que había en el mundo. Tenía países en Asia, en África, en América Latina, aquí en Europa. Y acabó en la nada. Acabó en la nada. Y este pueblo al que yo pertenezco, que nos hemos considerado hermanos y hemos llegado a tener muchos vínculos, muchísimos, sociales, humanitarios, de todo tipo. Nos venden y nos dejan así a nuestra suerte, así por así. Esto no lo sé, pero poca cabida tiene. Muchos hablan. Es que era tiempo de Franco. Al revés, Franco cuando estaba no nos invadieron. ¿Va a ser mejor la dictadura que la democracia? ¿Va por una vez a ser mejor para los saharauis una dictadura en España que una democracia? Por favor. Y no quería entrar en estos temas políticos, pero esto es una verdad. Cuando estaba Franco vivo, nadie se atrevió a tocar el Sahara ni mencionarla. Al revés, dijo que es una provincia, para que nadie se atreva a tocar mi provincia, que es provincia española. Ahora, si presionan a los portugueses, ¿les cederemos Cáceres? Cuando presionan a los portugueses, no presione tanto, toma Cáceres. Es lógico.
¿Tiene algún sentido? En que yo duerma hoy siendo español y mañana me despierto con una bandera roja siendo marroquí. Oye, yo no soy una cabra en un corral. En que tú me puedes vender hoy para aquel dueño o venderme mañana para el otro. No, no. Somos pocos, pero creo que importa más la calidad de las personas que la cantidad. Y más, somos pocos, y con razón. Mucha gente dice que no podemos enfrentarnos a un ejército tan armado y tan no sé qué como el Marruecos. Eso es mentira. ¿Desde cuándo un colonizado tiene más potencia que un colonizador? Siempre el colonizador ha tenido más fuerza. ¿Pero acaso siempre el colonizador ha triunfado? Pues no. Porque al lado del colonizador no estaba la razón. No tenía la razón a su lado. Su soldado va armado con un fusil, pero no con razón. No con el grado de sacrificio que puedo hacer yo, que no tengo ni armamento. Tengo palo, pero tengo grado de convencimiento y grado de razón que no lo tiene nadie. Y además, me sostiene además de que o existo o no existo. Y sin embargo, el marroquí que llevan de soldado desde la Casa Blanca, no, ya existe y tiene su casa y su familia en Casa Blanca. No le hace falta tener el Sahara para existir o para dejar de existir. No lo sé. Finalmente, medio reventado, porque son situaciones muy duras, muy difíciles. Y os digo, muy difíciles. Y antes os dije de que tenía un problema de que los campamentos de refugiados se sostenían con ayudas humanitarias. Vino el COVID y ya no llegan las ayudas humanitarias, pero aparte de eso entraron en guerra. Que ya la cuestión es el no va más. Y qué casualidad, ¿no? Entre comillas. Sí. Os dejo la palabra. Quería pedirte si es posible que nos presentes a tu esposa y si la podemos escuchar en español o en Hassani, que nos comente una perspectiva femenina de todo ese problema. ¿Sí? Mi esposa se llama Maluma. Maluma nació, no llegó a conocer el Sahara y el principio del conflicto como yo conocí, porque ella tiene menos edad. Y yo sí, con los 16 años ya era más consciente. Desgraciadamente, lo que dijo antes Lucía, que vosotros los jóvenes no habéis conocido esa situación, porque ya los que la vivieron con 16 o 15 años, ya con mínimo tienen 60 y tantos años. Los españoles que vivieron eso y conocieron al Sahara y conocieron a los saharauis, casi ya son todos viejos. Todo lo demás lo conocieron por oídas, pero nada más. Y desgraciadamente lo conocieron por oídas. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque lo que yo he visto, eso es verdad. Lo que yo he oído puede ser verdad y puede ser mentira. Y con lo que hay hoy de tantos escritos en internet, anda que no hay bulos y mentiras por tubo. Ellos pueden hablar, pero desgraciadamente no habla bien el español. Porque claro, ella no estudió, no tenía edad cuando estaba ahí. Y cuando estudió fue hasta el segundo o tercero de la ESO y lo hizo aprendiendo un poco del idioma español, pero muy poco. Pero de todas formas, os la presento y si quiere hablaros de la mujer, que la mujer saharaui es muy fiera. تكلمي عن الحسنية، تكلمي عن وضعية المرأة الصحراوية. المرأة الصحراوية تعاني ياسر من الشيء وكونت نحن كأجيال. أنا جيت عندي 4 عمان وقريت في المدارس. أمي تشتغل في اللجان، تنظف، طيب،
طيب نحن وتعدل شؤونها هي الإدارة. La mujer saharaui es la que nos crió a nosotros como generación, dijo ella, claro. Yo salí del Sahara con 4 años, apenas 5 años. Ella nos criaba, nos mandaba al colegio y ella tenía que trabajar en los comités, diferentes comités que ahí estaban organizados los campamentos, en diferentes comités, pero principalmente los que trabajaban las mujeres. Hemos sufrido mucho porque, claro, los padres ausentes, los hermanos mayores ausentes y una situación un poco complicada. الحمد لله لين كبرنا هذه الوضعية اللي هي من الجيش الدور تدرب وسائر الصحراويات كاملات طبيب ومعلم وذا كامل منها إلين كبرنا ومن كبرنا مولي عدنا مولي حتى نحن واجبنا الحول ذا كامل مازلنا نعدل. Hasta que hemos crecido, ahí hay muchas mujeres formadas para la parte sanitaria, es decir, médicos, enfermeras, los hay muchísimas maestras y hemos crecido con ese son donde las mujeres llevaban prácticamente toda la parte administrativa, infraestructuras que habían en los campamentos de refugiados, principalmente recaía sobre la mujer. Hemos crecido en esto y hemos seguido haciéndolo hasta ahora. Estábamos preparadas hasta para irnos a combatir, a entrar en la guerra. هزين عندي قصة ترابي ديال اللي أنا قاعد أنا ما شفت ترابي تركتي ما شافوها منتي أولادي عادوا قدامهم ها وريك ما يعرفوا قاعد ترابي ما يعرفوا مول الحمادة ولا اللي جاوا هنا تي عندي قاعد منتي ما تعرف مول الحمادة الكبير. Y mi mayor anhelo es irme al Sahara, a ver el Sahara, porque salí sin conocerla. Mis hijos han crecido y ya son mayores, más mayores incluso que vosotros, algunos de ellos. Ya son mayores, no llegaron a conocer más que el desierto donde están los campamentos de refugiados o algunos que vinieron aquí. De hecho, nuestra hija mayor está en los campamentos todavía. Los otros no han tenido la posibilidad de venir aquí. Una hizo la universidad, una carrera universitaria, después hizo un máster y está en Barcelona. Y el otro lo que está trabajando ahora aquí en Toledo, o sea, en Yescas. عندي خوتي خلقوا عادي بويا بقى عني الهيك وعقبوا لا قتلوا مقارنة وعندي خوتي خلقوا الهيك واخواتي ما قد تشتغل بهم جايين دوني برا ما قد تشتغل بعيني ابدا. Ella efectivamente, su padre no salió al refugio, se quedó en las zonas ocupadas. De hecho, tiene hermanos y hermanas que nunca vio. Uno de ellos, efectivamente, y esto sí, soy testigo de ello, lo mataron los marroquíes. Mataron por reivindicar. Allí no puedes reivindicar nada. Y desgraciadamente os dije antes de que estamos en el aniversario de los derechos humanos, nosotros queremos el derecho más elemental, el derecho de poder vivir una vida digna. Ya no queremos ni casa, no queremos nada. vivir. وهذه عادتي أنا كمواطنة صحراوية كي عادتي ياسر المواطنات الصحراويات كلهم شي عن بوه شي عن أمه شي عن أخوته في وحدات انطلقوا عن أولادهم ما عرفوا كاع من هم. De hecho, esta es una situación en la que estamos inmersas todas las mujeres saharauis. Muchas salieron y dejaron ahí sus hijos, o su marido, o sus hermanos. No hay una familia al completo, y es rara que la haya al completo en los campamentos de refugiados. Yo, de hecho, que os hablo, tengo un hermano que está en las zonas ocupadas, y mi madre estuvo en las zonas ocupadas, y nunca llegué a verle. Mi hermano nunca llegué a verle. Muchos dicen de posibilidades de visitarlos, pero no, los que están detrás del muro, y sobre todo nosotros que somos del Frente Polisario de la República Saharaui, no podemos ir. Y si nos vamos, es con mucho riesgo.
Y si uno va a tener que perder la vida, pues que la pierda luchando por los suyos, no la pierda de esa forma. Es muy duro deciros de que durante todo este proceso, 29 años, los saharauis nos hemos sentido dormidos o adormecidos. Una vez que reventó el acuerdo de paz, es duro y difícil decirlo, pero nos hemos despertado. Nos hemos despertado. Porque hemos visto de que estamos intentando volver a existir. No por otra razón. No es porque somos sangrientos ni queremos la guerra, no. Pero no nos dejaron otro remedio. Todas las vías políticas, sociales, de todo tipo, las hemos agotado. Creo que aguantar más de media vida ya es mucho aguantar. No sé si alguno de vosotros, de los estudiantes que estáis aquí, le dirán de aquí a 30 años te damos el título. ¿Para luego qué? Ya no tienes ni edad para trabajar. ¿Para qué quieres el título después de otros 30 años? Mira, he conseguido proyectar acá en pantalla el mapa del pueblo saharaui y cómo han sido desplazados hacia la provincia argelina de Tinduf. ¿Sí? Pero lo que, bueno, no vamos a entrar mucho en todo el desarrollo, pero sí me gustaría, a propósito de lo que dijiste del franquismo, mostrar cómo hubo una involución en 10 años, ¿no? Exactamente. No sé si alguien me ayuda a pasar esto para que se lo vean los que no están, pero si no, con decirlo lo puedo asumir. Gracias, Roberto. Poner esto en pantalla para que también lo vean los demás. Este. Ahí está. ¿Lo están viendo? Bueno, quiero creer que sí. Sí, Fernando, se ve. Vale, gracias. Sí. Entonces, fíjense, cómo ha pasado. En 1960, España firma la Carta de Naciones Unidas, bastante tarde. Naciones Unidas se había creado en el 45, es decir, hace 75 años. España se tomó 15 años en firmar la Carta de Naciones Unidas. Bueno, estaba de alguna manera postergada en este sentido, ¿no? Pero la asumen. Y en el 65 dice la resolución de Naciones Unidas: España, como potencia administradora, se obliga a asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, y el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso. Eso le dispone Naciones Unidas en la resolución 2072 del 17 de diciembre del 65. ¿Vale? Pero veamos qué dice una ley interna 10 años después. Todavía no había muerto Franco. Eran los últimos días, en fin, pero sale la ley 40 de 1975, publicada en el BOE, y ahí está el número de página. Y se refiere a ciertos aspectos de su administración de un régimen peculiar con analogía al provincial. Bueno, en diapositivas anteriores le podría mostrar que lo que dijiste, que España reconocía a Marruecos, al Sáhara como la provincia 53, ¿no? Pero acá se dice con analogía, ya no es una provincia, ¿no? Y que nunca ha formado parte del territorio nacional. Eso ya eso es grave. Eso es muy grave, porque, bueno, para no... volveremos sobre esa diapositiva. Que nunca ha formado parte... Y se autoriza al gobierno para llevar a cabo la descolonización del territorio autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles, no los saharauis, porque ya ahí los está separando, ¿no? Sin embargo, fíjense,
En el 61 se hablaba de la provincia del Sáhara, que gozará del derecho de representación en cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas. Dice provincias españolas y dice Sáhara, ¿no? Esto lo dice en el 61, pero acabamos de ver que en la diapositiva que proyectamos antes, que nunca fue territorio. Sin embargo, en el 61, los saharauis votan en referéndum convocado por el decreto para aprobar una ley orgánica del Estado, que era más o menos algo así como la Constitución en ese momento, ¿no? Entonces, los saharauis eran ciudadanos españoles y, sin embargo, en el 67, pero unos años después, ya son negados en esa condición y se dice que no fueron, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero aclarar esto, porque me toca enseñar algunas asignaturas de derecho, y particularmente esto de derechos humanos, esto de que Franco, a mí también me sorprendió cuando visité el Sáhara, de compañeros suyos que decían, bueno, con Franco esto lo teníamos resuelto. Cuidado, Franco tuvo doble discurso con respecto al Sáhara. Entonces, en algún momento sí parecía que era la provincia nuestra, en fin, pero cuando llegaron el momento de proceder a la descolonización y a llamar al referéndum de autodeterminación, jugó por otros lados, ¿no? Es que lo de Franco nosotros simplemente lo llevamos como el mal menor. Ya. Sí. Porque peor está la situación actual con Marruecos. Sí, y muy peor. De acuerdo. Pero fíjate, te prometo que me callo, ¿no? a mitad de noviembre, Franco, faltaba una semana para que se muera Franco, ¿no? La declaración de principios, digamos, del tripartito, España, Marruecos y Mauritania, ¿qué dice? En el artículo 2, la presencia española en territorio terminará definitivamente antes del 28 de febrero del 76. Ya pone fecha de retirarse, ¿no? Pone fecha de retirarse. Por eso, el 27 de febrero, un día antes de que se retire España, se crea, a través del Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática. Para evitar el vacío legal. Exacto, ¿no? Y dice, la opinión saharaui se expresará a través del YEMA, ¿no? Y será respetada. Y los 3 países informarán al secretario general de la ONU de las negociaciones desarrolladas en conformidad con el artículo 33. Pero es que el artículo 33 está pidiendo la autodeterminación y no se la han concedido. Entonces, yo creo que esa especie de lectura, a veces benévola, de lo que fue el tratamiento... Cuando se dice llevar a cabo la descolonización del territorio del Sáhara, allí eso lo borró salvaguardando los intereses españoles. Exacto. Claro. Ese párrafo es el que borró el primero. Claro. Nunca se hizo la descolonización. Seguro. De hecho, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática es porque salió España oficialmente. Y nosotros, para evitar el vacío legal, porque es un vacío legal, nosotros reconocemos a España como potencia colonizadora, pero no reconocemos la invasión ni el expansionismo que promueve Marruecos en aquel entonces, ¿no? Por eso se proclamó la República, porque ya la autoridad real reconocida, que había reconocido, que estaba reconocida en la ONU, era España como colonizadora. Los demás son invasores, como le puede ocurrir a cualquier otro país que le invaden. Claro. Y fíjate, este otro, porque hemos dicho el 75, pero es que en el 72 ya existía un Instituto de Estudios Políticos que está citado por el Tribunal Supremo en la sentencia tal, en fin, dice, y hace una distinción de territorios. Una cosa son los territorios metropolitanos, que serían en la península, y otro el territorio colonial, ¿no? Y ahí ya empiezan a considerarlo espacio de libre disposición, fungible, es decir, que se puede vender, alienable,
prescriptible, accidental. Fíjense los calificativos con los que les tratan. En el 72, Franco vivo y en pleno ejercicio de sus funciones mentales y políticas. Porque en el año 70 hubo una rebelión saharaui que reivindicaban la autonomía. No más. Sí. Y se reprimieron. Han habido 63 o 67 muertos. Sí. El líder que llevaba esa manifestación desapareció hasta ahora. Se llama Ibrahim Basiri. Cogió la autoridad española y desapareció por completo hasta ahora. No se sabe, no tiene ni tumba. Nunca se supo nada de él. Entonces, cuando ya hubo esa reivindicación en el año 70, es cuando ya empieza España a recular, como quien dice. Sí. Por eso salió lo del 72. Y porque estaba ya en vías de crearse el Polisario, el Frente Polisario. El Frente Polisario se creó como un frente y empezó la guerrilla contra España, porque vio de que por la vía política lo que han habido son muertes y desapariciones. Entonces hubo el inicio, es cuando ya se reivindica, pero ya de otra forma diferente con el Frente Polisario. Al tardar 2 años, casi 2/3, sino 3/4 partes del Sáhara ya estaban en manos del Polisario y España los abandonó, todos los pueblos pequeños los abandonó España. Se quedó en Smara, Villa Cisneros, Dakhla y el Ayun. Y es lo que entregó oficialmente durante el acuerdo tripartito a Marruecos. Pero el acuerdo es un engaño, es una trampa. Hubo la Marcha Verde. Era para el desvío de la opinión internacional, de que esto es una marcha pacífica, pero realmente por la parte que estaba liberada por el Polisario, ya entraron fuerzas el 31 de octubre, cuando el acuerdo se firmó el 14 de noviembre. Ya llevan 14 días entrando militares en la parte este. Claro, la Marcha Verde corría cerca del Atlántico, todo el mundo se desvió allí, la prensa y todo el mundo miraba la Marcha Verde como un acontecimiento. Pero la realidad, la Marcha Roja que estaba en la parte este, y empezó el 31 de octubre, casi paralela con la Marcha Verde. Y entraron esas zonas antes de que se firmara el acuerdo, tripartito. El acuerdo tripartito no tiene validez para ninguna institución internacional. No la tiene. Nadie reconoce ese acuerdo. Porque claro, nosotros podemos de las ganancias repartirlas, porque son ganancias, pero lo tuyo nunca lo repartes. Si es tuyo, ¿por qué tiene que repartirlo? ¿Qué sentido tiene que Marruecos, el Sáhara es tuyo y lo reparte con Mauritania? ¿Qué sentido? No tiene ningún sentido. De hecho, es decir, uno aquí no sabe ni qué palabras expresa, con qué palabras se expresa ni qué decir. Porque esto ya se pierde, se deja fuera la razón, el derecho, todo se lo deja fuera. Aquí no tiene cabida la razón, no tiene el sentido común, no lo tiene. Se dejan todos estos, se dejan fuera. Y dirías, ¿dónde vivo? Esto es el problema más grave. Y la que nos hace a nosotros fieros y feroces es esta cuestión. ¿Por qué nos tienen que atropellar? ¿Por qué nos tienen que menospreciar? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? El haber nacido en el Sáhara. Otra cosa no hemos hecho. Ni tenemos intenciones de expansión a invadir a nadie, ni queremos quitarle el derecho a nadie. Aparte de que realmente entre la colonia española y las francesas han dado parte de nuestros territorios el año 56 y el año 57 y el año 58. Los cedieron a Mauritania y a Marruecos. Pero ni esos territorios lo estamos reivindicando. Estamos reivindicando lo que se reconoce en la Carta Magna, las fronteras que dejó el colonialismo. Nada más.
Pero Ifni y Tafaya sabíais de que pertenecían a España. ¿Por qué pertenecían a España? Porque eran de parte del Sahara. ¿Por qué hasta el año 56 eran parte de España? Porque eran parte del Sahara realmente. Y los cedieron y dibujaron luego con líneas perfectamente bien diseñadas con una regla, el territorio. De hecho, hay tribus, hay familias saharauis que viven en el sur de Marruecos, pero así los dejaron como reconocidos como marroquíes. En realidad no lo son. Por etnia, por habla, por forma de vestir, por forma de comportarse, por origen, no lo son. Pero claro, como todo va por regla, oye, que no te pille fuera de casa porque ya no eres de esta casa. Perdón, Bashir Sidi, tú decías de que habían sido vendidos, ¿no? Entonces, y efectivamente, fíjense lo que dice el acuerdo de pesca, el acuerdo tripartito, al que, a ver si soy capaz de pasar esto. Fíjense, acuerdo secreto de Madrid entre España y Marruecos. Esto también es del 75, antes de la muerte de Franco. Las dos delegaciones han acordado, uno, en tema de pesca, Marruecos concederá derecho de pesca en sus aguas territoriales de la costa atlántica, de ese caladero muy rico, a favor de un máximo de 600 barcos para un periodo de 15 años. Igual fórmula será aplicada a favor de un máximo de 200 barcos españoles en las aguas marroquíes y en la costa mediterránea. E incluso le cede pesca propia para quedarse con las minas de Bucra y con el caladero. Exactamente. Y fíjense lo que dice, y aquí sí que termino. Sentencia del Tribunal de Justicia del 18, hace 2 años. Sí. El territorio del Sáhara Occidental, habida cuenta que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí. Y bueno, si volvemos al plano, al mapa que hemos visto, eso habla por sí solo. Es decir, dicen, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara no están comprendidas. Es decir, todo esto que es el Sáhara Occidental tiene estas aguas que según el Tribunal Europeo de Justicia no pertenecen a Marruecos. Y por lo tanto la Unión Europea no puede hacer convenios o contratos de pesca en contra del Tribunal Europeo de Justicia. Esas zonas que ven ahí medio naranjas, las de arriba, son las zonas que cedió España el año 56. Esa zona naranja donde pone Marruecos, sí. Esa franjita naranja es el territorio que originalmente era del Sahara y lo cedieron en el año 56. Pero es que ni estamos reivindicando eso. Estamos reivindicando lo que trazó la regla. Exacto. Ya. Marruecos no tiene ninguna razón para pedir o decir que el Sahara es suyo. Ya en su misma independencia, Mohammed V, el abuelo del actual, dijo: hoy hemos cogido nuestra independencia total sobre nuestro territorio total. Es decir, que hasta entonces ese es su territorio. Sus antepasados, hay incluso cartas firmadas por ellos de que a partir de Wad Nun, que ya se incluye esa zona naranja, eso no es territorio marroquí. Así lo dice él y lo firma. Pero en fin, son más poderosos. Bueno. ¿Alguna preguntita por ahí suelta? Nos hemos aburrido. Preguntas no tengo, pero yo estoy acongojada de pensar que de verdad las personas tenemos que sufrir por una parte de nuestra tierra. O sea, decir, que el mundo es tuyo, que el mundo es mío, que esta parte de aquí es tuya, y hacer sufrir a personas por tan absurda gilipollez, de verdad que me acongoja. Y es que me siento, pero no, sí. No lo entiendo, me se escapa de mi comprensión. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Alguno tiene alguna duda por ahí suelta? ¿Cómo está siendo el proceso de, en cierta medida, de organización a la hora de buscar otra vía, en el sentido de no tanto las guerrillas o como se le quiera llamar, pero sí a una vía de militarización y de por lo menos mantener lo que ahora mismo hay?
la única vía y en la que confiábamos todos era la ONU. Y dijo ese proceso de paz pensando nosotros de que vamos a hacer el referéndum de autodeterminación y que los ciudadanos saharauis puedan votar que si quieren ser marroquíes, si quieren ser una autonomía marroquí, si quieren integrarse de toda forma en Marruecos o si quieren la independencia. Y nunca se hizo ese referéndum. Las otras vías, hay muchas presiones, pero me repito en el problema, hay otros intereses detrás de esto. Y principalmente, nuestro enemigo sin Francia no es nadie. Y Francia presiona porque yo si te tengo como amigo y tienes estas riquezas y puedo explotarlas y o pueden ayudarme, si mañana le quitas las riquezas a aquel, mejor para mí, un amigo con más riquezas. Ya puedo coger de lo que tenías más de lo que has cogido. Esto es el problema de Francia y el problema del... Marruecos hasta hace pocos años firmó las fronteras con Argelia. Es decir, la mentalidad del expansionismo, es decir, de querer abarcar más y coger más, llega al río Senegal. Es decir, nos incluye a nosotros, incluye a toda Mauritania y toda Mauritania es mucha Mauritania. Porque estamos hablando de un mapa de España 3 veces como mínimo. Es decir, mucha Mauritania, mucho territorio. Incluye mucha parte de Argelia. Y cuando digo Argelia, estoy hablando de 2.300.000 kilómetros cuadrados. No estoy hablando de poca cosa. Este es el mapa que tienen ellos trazado como reino a la última. Y esto no hay otra fórmula, no hay otra fórmula de pacificación o de entendimiento con Marruecos, no la hay. Y hemos vuelto a la guerra y le aseguro de que ya no se van a callar las armas hasta que se resuelva el conflicto. Que haya negociaciones, que no haya negociaciones, que hayan presiones, que haya todo lo que haya. Pero todo va a estar bajo fuego. Eso se lo aseguro yo. De hecho, os digo esto porque tenemos muchos jovencitos aquí, entre ellos mi hijo, que quieren ir al Sahara para combatir. No nos gusta, pero no tenemos otro remedio. Simplemente no hay otro remedio. Si lo hubiera, ojalá, pero no lo hay. Salvo que cambie el régimen de Marruecos y hay otro régimen que puede entendernos, podemos entender. Nosotros sabemos que somos vecinos de Marruecos. Sabemos que no tenemos nada en contra de la ciudadanía de Marruecos. Sabemos de que por narices nos tenemos que entender. Sabemos de que somos vecinos. Nos unen algunos lazos de origen árabe, de lengua árabe, pero el entendernos no es el obligarnos o a someternos, que son dos cosas diferentes. Yo me entiendo contigo, pero no tengo por qué estar sometido, ni porque tengo por qué rendir pleitesía.